Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. De base ya por muchos años. Yo creo que ya estamos por casi 10 años de estar usando estos versículos, pero son versículos proféticos. Como la Biblia, siendo tan extensa, a veces nos da ciertos versículos claves para entender el plan de Dios, cómo Dios trabaja, cuál es el carácter de Dios. Porque el problema, hermano, es que el hombre se ha hecho imagen de Dios. Ese es el problema. El hombre se ha hecho imagen de Dios. Y uno de las palabras que Dios le dio al hombre a través del pueblo de Israel es: no te harás imagen de Dios. Entonces el hombre se imagina cómo es Dios. El hombre se imagina qué le gustaría a Dios, cómo el hombre agradaría a Dios, y se inventa su religión, ¿verdad? Y ese ha sido el fracaso del ser humano, ¿verdad? Y todavía es el fracaso de mucho cristiano. Y cuando digo cristiano, pues me refiero por el hecho, pues, de que asiste a la iglesia cristiana, no porque ya sea cristiano, ¿verdad? Recuerda que vamos en proceso para ser cristianos, ¿verdad? Pero muchos van a las iglesias cristianas y todavía tienen conceptos que están muy alejados de lo que es el carácter de Dios, ¿verdad? Tienen sus formas de pensar. Dice, bueno, yo hago esto porque de esa manera yo agrado a Dios. Pero tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la escritura, porque Dios dejó en su palabra lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. De tal manera que nosotros no debemos de añadir ni quitar a lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice la palabra que al que le añada a la palabra, Dios le va a añadir las plagas del Apocalipsis. Fíjese lo terrible. Y al que le quite, también le va a quitar su parte en el reino de Dios. O sea, tenemos que estar centrados totalmente en lo que es el conocer el carácter de Dios. Pero usted no va a conocer el carácter de Dios solamente a través de una predicación. Y ese es el fracaso de muchos, que vienen a la iglesia y dicen, yo ya oí el mensaje y estuvo bien, estuve de acuerdo, no estuve de acuerdo, y hasta pelean con el predicador, ¿verdad? Y andan buscando errores en el predicador. No, aquí es una responsabilidad personal. Usted es el responsable de encontrar la verdad en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los recursos ya están a su disposición. Fíjese la bendición que usted tiene. Usted no tiene excusa ahora de decir, yo no puedo conocer la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, va a depender de usted, de su deseo, de su compromiso, de amar la palabra de Dios. Recuérdese que el fracaso, por ejemplo, de Pilato, cuando estaba con Jesús, ¿verdad? Y Jesús era la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? ¿Y cuál fue la pregunta de Pilato? ¿Qué es la verdad? Y la tenía enfrente. Solo dijo eso y se fue. Entonces no estaba interesado realmente en la verdad. Él estaba más interesado en mantener su religión, en mantener sus tradiciones, ¿no? Y ese es el fracaso que va a sufrir el religioso. Por eso usted no debe de ser religioso, ¿verdad? Dios está en contra de la religiosidad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, si a alguien vino a condenar, fíjese que no condenó a aquella mujer que estaba en adulterio, ¿verdad?
sino al contrario, le dijo, vete, pero eso sí, no peques más. Hasta aquí. Como dijo alguien, el problema no es tropezar con la piedra. Cualquiera puede tropezar con la piedra. El problema es que te encariñes con la piedra, ¿verdad? Y que andes buscando esa piedra de tropiezo a cada rato. Ahí está el problema. Entonces, cuando nosotros vemos la religiosidad, Jesús la condenó. Y usted lo puede leer en Mateo 23. Cómo fue duro el Señor con los religiosos. Entonces, tengamos cuidado nosotros en no ser religiosos. El evangelio es una relación con Dios. Por eso tuvo que venir Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Mire, usted ahora tiene una comunión directa, si quiere, con el cielo, ¿verdad? Los hombres están nada más ahí para apoyarlo, para ayudarlo, para guiarlo, para instruirlo. Pero la conexión es Jesucristo. No es el hombre, no es el ministro, no es la congregación, hermano. Quitémonos esos conceptos. Yo asisto a tal iglesia, ya estoy bien con Dios. No. Yo soy amigo del pastor, estoy bien con Dios. Estás perdido. O sea, nuestro único recurso es Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es nuestra unión con el Padre, Él es nuestro intercesor, ¿verdad? Ahora, vemos aquí en Primera de Reyes capítulo 19, verso 16, cómo Elías, que representa aquí a nuestro Señor Jesucristo, es comisionado para ungir reyes y profetas. Dice: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Ahora, ya hemos estado hablando, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo: es necesario que yo me vaya, porque yo como hombre, estoy parafraseando, hablando de nuestro Señor Jesucristo, yo como hombre no puedo estar en todos lados. ¿Verdad que Jesús no podía estar en todos lados? Como cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Es más, ni siquiera salió, hermano, solo cuando estuvo de mojado en Egipto, ¿verdad? Pero de ahí no salió de Israel, ahí en Israel desarrolló su ministerio. Ahí es donde él creció y ahí dio testimonio de que él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Los romanos, los que vivían en Roma, nunca vieron a Jesús. Los chinos no tuvieron la experiencia de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estaba como humano, no podía estar en todos lados. Ahora dijo: es mejor que yo me vaya, pero les voy a enviar el otro consolador. Y ese consolador sí va a estar con cada uno de ustedes, donde quiera que estén, ¿verdad? Y Él les va a guiar en toda la verdad. Es el Espíritu de verdad, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Mire, por eso ya quítese esa mentalidad de decir: aquí nadie me está viendo, aquí estoy solito. No, aunque usted esté en un cuarto oscuro, ahí está el Espíritu Santo viendo. Y no solo viendo lo que está haciendo, no, viendo sus pensamientos, viendo sus intenciones. Porque para mí, más que los pensamientos, hermano, lo que más pesa son las intenciones. Usted tiene que pesar sus intenciones siempre, ¿verdad? Cuando usted habla con alguien, ¿cuál es su intención? Cuando usted busca a alguien, ¿cuál es su intención? Porque podrá parecer muy bueno
Ah, yo quiero estar con fulano de tal porque, pero ¿cuál es su intención realmente? Entonces, el Espíritu Santo vino y no solamente está con nosotros, sino está dentro de nosotros. Esto es importante que usted lo entienda. Ahora usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Mire, mire qué privilegio. Usted sabe que María, la madre de Jesús, tuvo el privilegio de ser el templo de Jesús. Pero nosotros tenemos un privilegio más grande. Somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque María solo tuvo 9 meses adentro y usted lo va a tener por toda la eternidad. Aleluya. No lo veo muy emocionado, pero bueno. Como que todavía no entiende lo que usted es en Dios. Si entendiéramos lo que somos en Dios, hermano, este mundo lo veríamos como decía Pablo, todo lo tengo como basura. Y no es que no tuviera, porque muchos no tienen porque lo han perdido, se los han quitado. Pero Pablo no se lo quitaron, no, él dijo, yo me quito todo esto con tal de alcanzar. Vamos a Filipenses, porque yo quiero que usted, yo sé que usted ya sabe esto, pero el que está a la par suya no conoce las citas bíblicas. Entonces, para que conozca la palabra, porque a eso venimos aquí, a conocer la palabra, ¿verdad? Filipenses capítulo 3. Mire, el apóstol Pablo era un religioso de los más religiosos, hermano. Si usted creía que era religioso, Pablo le decía, quítate, yo soy más religioso que tú. ¿Verdad? Filipenses 3:3. Vamos a leer el verso 2 porque ese verso 2 está especial. Dice, cuidado de los perros. Ay, hermano. Cuidado de los malos obreros. ¿Cuántos son obreros del Señor acá? ¿Ah? Todos somos obreros del Señor, todos. Aunque usted no levante la mano, usted es un obrero del Señor. Usted dirá, pero a mí no me han contratado todavía. ¿Cómo que no? Desde el momento que usted le aceptó a Jesús en su corazón, usted se convirtió en un obrero del Señor. Ahora la pregunta ¿es de los buenos o de los malos? Ya pasó las escuelas bíblicas. ¿Es de los buenos o de los malos? ¿Ah? Mira el que está delante de usted, dígale, ¿me tengo que cuidar de él o no me tengo que cuidar de él? Mire, es que hoy cualquiera agarra la Biblia, hermano, se para detrás de un púlpito y dice, yo soy obrero del Señor. ¿Y eso qué? ¿Eso garantiza que es de los buenos obreros? Ahora, usted tiene que preocuparse porque Dios lo está llamando a usted a ser un obrero del Señor, pero de los buenos. Y dice, cuidado de la falsa circuncisión. ¿Cuál es la falsa circuncisión? La religión. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Abraham y le dijo, yo voy a hacer un pacto contigo y con tu descendencia. Y todo aquel que va a ser parte de mi pueblo se tiene que circuncidar si es varón. Entonces llevaban la señal, decían yo soy circuncidado, soy de Dios. Pero esa señal externa era solamente la forma en que Dios le estaba diciendo al ser humano, yo voy a hacer una circuncisión interna, que es la que va a contar. De tal manera que la externa, hermano, ya ahora ya no sirve. Usted se podrá circuncidar y bueno, lo único que pasa nada más es que ahora es circuncidado, pero no cambió nada en su ser espiritual.
Pero ahora el Espíritu de Dios viene y nos circuncida el corazón. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión, hermano, es quitar una membrana que está en la parte del hombre y así como nuestro corazón tenía como una membrana de endurecimiento y por eso no podíamos ver y no podíamos percibir las cosas del Espíritu. Pero cuando viene la circuncisión verdadera, hermano, usted se vuelve sensible al Espíritu de Dios. Usted se vuelve sensible a la palabra de Dios. Y por eso cuando oye la palabra, a veces la va a sentir dura. Ay, me dolió. Me tiraron una piedra. No, es que ya su corazón está circuncidado. Hay que tratarlo con más cuidado, porque ya está expuesto. Perdóneme que estoy hablando de esos puntos, pero tengo que explicarle, ¿verdad? Lo que es la circuncisión. Porque aquí el apóstol Pablo nos dice, cuidémonos de los religiosos, cuidémonos de lo que se llama religión, pero lo único que hace es sentirte como ya que te ganaste tú el cielo. El día que tú te sientas que te ganaste el cielo, estás excluido de la gloria de Dios. Porque entre más te consagras, entre más buscas a Dios, entre más te limpias, más miserable te sientes, más indigno te sientes. Y dice, Señor, si no fuera por tu gracia, yo no pudiera buscarte. Si no fuera por tu misericordia, yo no pudiera servirte. Yo no buscara tu rostro, Señor. No es porque yo sea bueno, no. Es que tú pones el querer y el hacer en mí, ¿verdad? Entonces fíjese cómo aquí el apóstol Pablo, que era circuncidado, o sea, él había guardado la religión judía, dice, pero ahí explica en el verso 3, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos ¿en qué? En Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Nunca confíe en usted, hermano. Nunca diga es que yo. No. Ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. O sea, si alguien decía, yo soy un buen religioso y yo me gané el cielo, era Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Mire, cómo se veía. Por eso es que él perseguía a los cristianos, hermano. Y los perseguía para torturarlos, para que negaran su fe. Hermano, hacía cosas terribles con los cristianos. Los cristianos le huían a Saulo, porque era perverso, pero según él estaba haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios. Ahora, ¿qué dice ahí en el verso 5? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de los más estrictos. Porque en aquel tiempo habían otras sectas, pero las 3 sectas más fuertes que se reconocían, aparte estaban los esenios, que ellos vivían aislados, ahí se vivían a los montes a vivir, a los desiertos. Pero las 3 sectas más fuertes que estaban eran los fariseos, los saduceos y los herodianos. Entonces los herodianos, ¿quiénes eran? Eran los que apoyaban a Herodes y lo respaldaban
¿verdad?, en su política. Los saduceos eran judíos que creían que el judaísmo les iba a servir, pero aquí en la tierra. Ellos no creían ni siquiera que habían ángeles, ellos no creían en las cosas espirituales, así como muchos hoy. Usted se va a dar cuenta que no ha cambiado mucho. Hay cristianos herodianos, hay cristianos saduceos y hay cristianos fariseos. ¿Verdad? Y los fariseos se podría decir, hermano, que eran los que tenían verdaderamente la doctrina verdadera. ¿Verdad? De hecho, si pudiéramos catalogar y de alguna manera a nuestro Señor Jesús, pues lo pondríamos en la casilla de los fariseos, ¿verdad?, en el sentido de lo que creían, ¿verdad? De hecho, el Señor nunca dijo que no oyeran a los fariseos, ¿verdad? Dijo, no hagan como hacen los fariseos, ¿verdad? O sea, no dijo los fariseos están mal, no, ¿verdad? Entonces, mire, dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. O sea, creo en la verdadera religión, no solamente para esta tierra, sino para la eternidad también. Ahora dice, en cuanto al celo, ¿qué era? Tengo las pruebas que era celoso. ¿Usted era celoso de su religión? Bueno, algunos ni religión tenían, usted era su religión. Y por eso cuando le hablaban del Señor se ponía celoso, decía, no, yo estoy bien así, ¿verdad? Dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, óigame bien esto, hermano, hallado irreprensible. Wow. Quiere decir que Saulo, hermano, no robaba. Mire, guardaba la ley. Si ponemos la vida de Saulo comparado con la suya. Mire, Saulo ayunaba 2 veces a la semana. Oraba 3 veces al día. Mire, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Qué más? Dice, pero todo lo que para mí era ganancia. Mire, todo eso que yo era religioso y que yo me había ganado el cielo, era mentira. Nadie se puede ganar el cielo por sus obras, hermano. Nadie. La salvación es gratuita. Usted no puede hacer algo para salvarse. Usted lo que tiene que hacer nada más es recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón por la fe. Y aún eso dice la Biblia que es un regalo de Dios. Así que pídale al Señor y dígale, Señor, dame esa fe. Yo necesito esa fe, Señor. Aleluya. Mira, Dios te da el entendimiento. Dios te da su palabra. Allá tú qué haces con ese entendimiento y con esa palabra. Si lo ignoras, dices, no, pues ahí si Dios quiere que me salve, si no, pues no. Pídele y dile, Señor, yo quiero esa fe. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, esa mi religión que tenía, lo he estimado como pérdida por amor a Jesucristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo como basura a fin de ganar a Cristo. Mire, no es que usted se va a despojar de sus cosas, no, hermano. No vaya a pensar eso.
Yo sé que hay gente que se aprovecha de los hijos de Dios y le dice, mire, ahí dice la Biblia que se despoje, así que tráigamelas. No. Aquí está hablando de despojarlas del corazón, hermano. Porque hay muchas cosas que son ídolo para nosotros. ¿Verdad que sí? Hay gente que si encuentra un rayoncito en su carro, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque su carro es su ídolo. ¿Sí? Esa es una realidad. ¿Cuántos ídolos habrán todavía en nuestros corazones, hermano? Usted tiene que examinarse sus hijos pueden ser un ídolo para usted. ¿Qué es un ídolo? Es poner a alguien a la altura de Dios. Ese es un ídolo. Hay gente que pone a los ministros a la altura de Dios. Mire, yo por eso, hermano, no me gusta ministrar a la gente cuando la gente pasa acá, porque no quiero que la gente diga que por mí recibió algo de Dios. No, usted viene aquí para recibir de parte de Dios directamente. A veces sí vamos a necesitar que venga alguien y ponga las manos sobre nosotros, porque es bíblico también. ¿Verdad? Pero yo tuve que excluirme, hermano, de ministrar, y por eso no ministro así, pongo a los pastores mejor, porque había gente que salía frustrada. ¿Por qué? Porque oraba por alguien, lo ministraba y el que estaba a la par decía, ¿y por qué no me ministró a mí? Entonces, en lugar de ser una bendición, se convertía en algo que destruía a las otras personas. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en el ministro como que el ministro fuera Dios. No, el ministro es solamente un instrumento en las manos de Dios. Ajá. Y en el momento que pierde lo que tiene de Dios, ¿qué es? Es basura. Porque es lo que está dentro del ministro. Y tú tienes que entender eso. Ajá. Si tú tienes la gracia de Dios, si tú tienes una facultad de Dios, si tú tienes un talento de Dios, no eres tú. El día que se te quita, te van a tirar a la basura. Esa es una realidad. Ahora, por eso no pierdas lo que Dios te ha dado. No pierdas la gracia de Dios. No pierda los talentos de Dios, no pierda los dones de Dios. Entonces, fíjese cómo aquí el apóstol Pablo rechaza la religión. Estamos hablando, no sé por qué me metí a hablar de este punto de la religión. Por alguien será. Tal vez es por usted, ¿verdad? Que usted está todavía ahí aferrado a ciertos conceptos religiosos. No, vaya a la palabra a estudiarla. Hay gente que nos critica, dice es que ustedes solo creen en la Biblia y no reciben las tradiciones. ¿Y las tradiciones quién se las inventó? ¿Por qué voy a seguir yo una tradición que el hombre se inventó? Esa es una religión que no me va a llevar a la vida eterna. Yo quiero la vida eterna, yo quiero la relación con Dios. Ajá. Eso es lo que yo busco. Yo quiero la verdad de Dios. Ajá. Y cuando digo yo espero que ustedes se incluyan también. Que usted diga, yo también. Pero ni siquiera dijo amén. No, yo sé que por dentro usted está diciendo amén, amén. Yo sé que usted es así, ¿verdad? Porque fíjese que hay iglesias donde la gente es así, es muy expresiva. Y hasta se para y dice, amén, predique, pastor, y habla, padre. Y ahí están, se oye más la voz de ellos que de la del predicador. Y a veces han venido ministros acá y dicen, como que tu congregación es así un poquito apagada. Le digo, no es apagada, lo que pasa es que están prestando atención y están atesorando la palabra que están recibiendo. Ajá. ¿Sí? Ajá.
Entonces yo entiendo, solamente para que de vez en cuando usted también se eche ahí su gloria a Dios y su aleluya, ¿verdad? Cuando cae en el momento, ¿verdad? Cuando cae en el momento. Pero hemos estado viendo cómo Eliseo quedó, hermano, como sucesor del profeta Elías. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo número 2. Verso 9. Y estoy nada más trayendo de referencia a esto para que usted entienda el contexto hacia lo que lo quiero llevar. Dice que cuando habían pasado el río Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Por eso fíjese que qué interesante que nuestro Señor Jesucristo dijo que todo pecado iba a ser perdonado. Aún si alguien blasfemaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le iban a perdonar ese pecado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, nunca tendrá perdón. Ahora, ¿cuál es blasfemar? ¿Cuál es blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque, hermano, ese es algo que yo tuve esa experiencia. Yo se le he contado cómo a mí el enemigo me engañó. Estaba empezando en las cosas de Dios. Y pues también, pues no se me ocurrió, pues preguntar a alguno de los ministros de la congregación, sino yo me acepté esa palabra que el enemigo me dijo: ya blasfemaste contra el Espíritu Santo. Y yo me tragué esa palabra, hermano, y hasta fui al templo, todavía fui a despedirme de Dios ahí, a darle las gracias por los tiempos que viví, las experiencias que viví. Fui a ponerme ahí mi firma, a decir: ya no vuelvo aquí, ¿verdad? Y para mí esa era mi última noche, ¿verdad? Según yo, ¿verdad? Pero no, el espíritu de ahí me quebrantó y me dijo: no has blasfemado, es un dardo encendido del maligno. Yo no sé cuántos han sentido alguna vez que han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien que ha sentido que ha blasfemado? Levante la mano. Ah, no, soy solo yo. Bueno, si usted nunca lo ha sentido, pues qué bueno. Pero son dardos, porque si fuéramos realmente blasfemadores del Espíritu, no estuviéramos aquí. Es más, ni siquiera tuviéramos el deseo de volver a la iglesia, simplemente nos vamos al mundo y allá desaparecemos, ¿verdad? Pero ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Mire, me estoy metiendo a temas que por algo serán, ¿verdad? Juan capítulo 16, verso 7, porque está relacionado con esto. Fíjese cómo el trabajo que Elías vino a hacer fue un trabajo importante. ¿Por qué? Porque Elías vino a destruir el sacerdocio. Usted sabe que mató a 850 profetas. Los decapitó, los degolló, ¿verdad? O sea, Elías no vaya a pensar que era amoroso así. No, Elías era de temerle, hermano. Porque llevaban espada, los profetas llevaban espada. Y descabezó a 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Mira, ahí estaban unidos los que adoraban a la mujer y los que adoraban al señor falso. Y luego pues quedó Eliseo, que Eliseo quedó para eliminar
a los adoradores de Baal. Porque una cosa es el sacerdocio, la cabeza, el mundo es espiritual, y otras cosas son, hermano, los seres humanos. Ahora, mire lo que dice aquí en el verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Mire, le convenía al pueblo de Israel que se fuera Elías. ¿Sí? Porque ya hablamos, hermano, ya hablamos de eso, que la unción de Elías llegó hasta un límite. Y con esa unción no se podía terminar la obra de Dios. Se necesitaba una doble unción que recayó sobre Eliseo. Entonces, el trabajo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, hermano, usted sabe que dice la palabra de Dios que Él despojó a los principados, a los gobernadores de las tinieblas y todo eso. Él vino a decapitar a todos los meros. Pero ahora el Espíritu Santo de Dios está trabajando con nosotros. Y está decapitando ¿a quiénes? Al yo de usted. ¿O no ese es el trabajo del Espíritu Santo? Lo que pasa es que viene el Espíritu y da el espadazo y usted se agacha. No, deje ahí la cabeza, que se la vuelen. Ese yo, ese orgullo, ¿verdad? Sí, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mire, entre más rápido lo maten, más rápido usted, hermano, empieza a vivir la vida plena de Dios. Aleluya. O sea que si usted no está disfrutando la vida plena de Dios, es por causa de su yo. Ese es el problema, el yo. No es el diablo, hermano. Ya el diablo fue derrotado por el Señor Jesucristo. No es el mundo fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Mire, ya esos fueron decapitados. Ahora el Espíritu Santo está tratando contigo, conmigo. Yo soy el problema. Yo soy el que no me rindo, yo soy el que no me humillo, yo soy el que no me someto, yo soy el que no obedezco. Yo sé que usted sí, por eso no lo estoy incluyendo a usted. Pero yo soy el problema. ¿Verdad? Usted está glorificado, gloria a Dios por eso, pero mire, pero si me voy, os lo enviaré. Mire, el mismo manto que usó Elías, usó Eliseo, pero cambió de gloria. La misma salvación que vino a dar nuestro Señor Jesucristo es la misma salvación que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, pero con una gloria diferente. ¿Por qué? Porque trabaja con el ser interior. Ahora dice: y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es que no te dejes convencer. Si no te dejas convencer por el Espíritu Santo, blasfemaste contra el Espíritu. Ahora, ¿por qué no te dejas convencer? Porque no le crees. Porque no lo aceptas. Ese es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. No es que digas groserías, digas Espíritu Santo es tal. No. Es rechazar la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a tres cosas, dice. Convencer que eres pecador. ¿Ya reconociste que eres el peor de los pecadores?
o que solo eres un medio pecadorcito, así. Sí, porque hay gente que dice, yo soy pecador, pero no tanto. Ah, mi vecina es así. El señor de la esquina, ese sí, pecadorazo. Yo solo me echo mis mentiritas blancas de vez en cuando nada más. Como que existieran mentiritas blancas, ¿verdad? Mire cómo la religión cambia todo, ¿verdad? No hay mentiritas blancas. Mentira es mentira. El que roba 10 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre el que roba 10 millones de dólares y el que roba un centavo? Que el que roba 10 millones de dólares es inteligente. Porque si voy a robar, pues hay que robar bien, ¿no? ¿Verdad? O sea que si usted dice que se echa sus mentiritas blancas, no es muy inteligente. Si se va a echar una mentira, échesela bien, pues. Todos modos se van a cobrar lo mismo. Algunos van a decir, el pastor ya me dio permiso para mentir. No. El que miente es porque es mentiroso. Porque el que no es mentiroso no va a mentir ni siquiera una mentirita chiquita. O sea que si usted ha mentido, aunque sea una mentirita blanca, es porque es mentiroso. Así de sencillo. Entonces el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado. ¿Ya reconociste que eres el más grande de los pecadores de esta tierra? ¿Que mereces el lago de fuego? Si te mueres hoy, ¿mereces el lago de fuego? Porque hay gente que dice, no, yo he hecho cosas buenas, yo no merezco el lago de fuego. Entonces no ha reconocido el convencimiento del Espíritu Santo. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso necesitas venir los días sábados a las 4 de la mañana. ¿Y por qué a las 4 de la mañana, hermano? Bueno, así está. Tú nada más obedece, no cuestiones. Y el Espíritu Santo yo sé que te ha dicho, ven a las 4 de la mañana a orar por salvación. Pero ¿qué haces tú? No, yo oro aquí en mi casa. ¿Qué estás haciendo ahí? Te estás oponiendo al Espíritu Santo de Dios, que te puede llevar a una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque si tu corazón se endurece, ya no hay perdón. ¿De qué más? Dice el verso 10, de justicia. Porque yo voy al Padre. ¿De dónde viene tu justicia? ¿De tus buenas obras o de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice la Biblia, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra justicia. La justicia de Él me cubre a mí. Yo ya no soy pecador. Yo ya no pertenezco al mundo. Yo ya no soy adúltero. Yo ya no soy ladrón. ¿Por qué? Porque ahora soy justo. Así que cuando venga el enemigo a decirte, mira, agarra eso, no, yo no soy ladrón. Yo soy justo. Mira a fulanito por ahí, o fulanita, no. Yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. Yo soy justo. Eso es aplicarse la justicia de Cristo. ¿Y qué más? Y de juicio. ¿Qué pasa si no aceptas que eres pecador? ¿Y qué pasa si no aceptas la justicia de Cristo? ¿Qué te va a esperar?
juicio. Y dice que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y si tú eres parte de ese príncipe de este mundo que es Satanás, si el príncipe ya fue juzgado y ya está condenado, ¿qué le esperará a los seguidores de él? Entonces, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. No decir, no, al final Dios a todos nos va a salvar. Hay gente que está orando hasta para que, mire, tiene más misericordia que Dios, está orando para que el diablo se salve todavía. Sí. Señor, salva al diablo, ten misericordia del diablo. Sí. Ya está condenado. Y todo ser humano ya está condenado también. Fíjese, no es lo que yo digo, no. Dice aquí si ya el príncipe ya fue condenado, vamos a Juan 3:18. Ese es mi versículo favorito, más que Juan 3:16. Todos saben Juan 3:16, pero no siguen leyendo el 17 y el 18. Dice, el que cree en Cristo no es condenado. Pero en el Cristo que el Espíritu Santo viene a revelar, viene a manifestar, viene a dar a conocer. No el que tú te imaginas. No en ese Cristo, óigame bien, no en ese Cristo que caminó sobre el agua. Tranquilo, no. Sí, porque hay gente que dice, no, sí, Jesús caminó sobre el agua y entonces Él me da el poder para caminar sobre mis problemas. Si Jesús hubiera solamente venido a caminar sobre el agua, ¿qué nos hubiera beneficiado? Tenemos que entender el verdadero propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Fue darnos vida eterna. ¿Por qué? Porque si creemos en Él, no estamos condenados. Pero el que no cree, mire, no dice que va a ser condenado, no. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces el ser humano solo tiene una opción de salvación: creer en Jesucristo. Pero en ese Jesucristo que el Espíritu Santo viene a darnos convicción. Y si tú no recibes a ese Jesucristo, ¿qué pasa si te mueres? ¿Ya estás condenado? ¿No se ha dado cuenta? Y yo lo veo a cada rato, hermano, ahí dice, falleció fulano de tal, ay, que Dios lo tenga en su gloria. Mire la mentalidad de la gente, hermano. No se pone a pensar realmente dónde está esa persona ahorita. Porque si se murió sin darle su vida al Señor, sin conocer al Señor Jesucristo, ya está condenado. ¿Condenado para qué? Para el lago de fuego. Así de sencillo, para el lago de fuego. Entonces regresemos aquí a segundo libro de Reyes. Segundo capítulo 2, verso 10 dice, y él dijo, Elías, cuando Eliseo le dijo, una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado a ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Eso nosotros tenemos que entenderlo, hermano. Mire,
Aún las promesas de Dios son condicionadas. Las promesas de Dios son condicionadas. Hay gente, hermano, que se confía y dice, no, es que a mí Dios me prometió que, hablemos así un poquito material. Es que Dios a mí me prometió que me iba a prosperar económicamente. Así que voy a esperar que me llegue el número de la lotería a mi casa y me lo gane. No. Tienes que conocer la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Él va a bendecir el fruto de tus manos, de tu trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser prosperado económicamente? Trabajar. Pero no trabajar como los demás. Tienes que desarrollar tu mentalidad, hermano, y recibir el entendimiento de ser un empresario. No solamente un trabajador o ayudante del trabajador. Que eso es a lo que vienen muchos aquí. Dicen, no, usted que trabaja de ayudante. Entonces, si Dios te va a prosperar, tú tienes que esforzarte, tú tienes que aprender, tú tienes que conocer el sistema, tú tienes que conocer. Hace unos días se me acercó un hermano y me dijo, mire, yo quiero poner tal negocio. Qué bueno, está bien. Y le empecé a hacer preguntas del negocio y no sabía. Y le dije, ¿y has trabajado ya de eso alguna vez? No, pero quiero poner mi negocio de eso. Dijo, no. Consíguete que sea un part-time ahí y aprende el negocio. Sí, es que hermano, tenemos que ser entendidos. Y aprender bien el trabajo. Fíjese que todo empieza uno desde abajo, desde cero. ¿Quieres tener tu empresa de construcción? Pues tienes que trabajar de todo. Y vas a empezar de ayudante, sí, vas a empezar de ayudante. Pero no vas a trabajar ahí por el dinero. Es más, hasta vas a regalar tal vez tu trabajo con tal de aprender. ¿O acaso el doctor, hermano, solamente ahí en su casa aprendió a ser doctor? ¿Qué pasó? ¿Tuvo que ir a la universidad, sí o no? ¿Y tuvo que estudiar o no tuvo que estudiar? ¿Y tuvo que practicar o no tuvo que practicar? Sí. Y eso es solamente, hermano, para recetar. Imagínate, porque ni te va a curar. Porque los doctores no están adiestrados para sanar. Están adiestrados para recetar, para calmar los síntomas. Por eso usted va con el doctor y usted le presenta sus problemas y le dice, bueno, le vamos a controlar. ¿Sí o no? ¿Verdad que no dice lo voy a sanar? No, porque pierde el negocio. ¿Ah? Pero aún ellos tienen que sacrificarse. ¿Cuántos años tienen que estudiar para llegar, hermano, a tener ya un título? Muchos años. Entonces usted quiere tener su empresa, quiere tener su negocio. No va a ser de la noche a la mañana. Tiene que trabajarse incluso su alma, a no ser un derrochador. Sí, hay personas, hermano, que no tienen. ¿Por qué? Porque todo lo malgastan. No saben, hermano, invertir. No saben, hermano, darle el valor correcto al dinero. Entonces,
Aún su carácter, hermano, tiene que cambiar porque son buena gente. Y creen que todo el mundo es buena gente. Y hay que sacar colmillo, hermano. No sé si me entiende esa expresión. Porque allá afuera se lo comen a uno. Si uno no tiene colmillo, se lo comen a uno. Entonces uno tiene que tener un carácter templado y firme. Ve a los empresarios, ¿cómo es su carácter? Hasta cuando entran a un lugar, hermano, impresionan. No entran así todos. No, ellos entran diciendo, ya llegó el mero mero, el gallo. Mire, hasta su apariencia tiene que cambiar, su forma de vestir tiene que cambiar, su forma de hablar tiene que cambiar. De lo contrario, no te van a dar tu lugar. Bueno, eso es para el que quiera que le sirva de esto, pues, porque para eso venimos, ¿no? Para aprender de todo un poco. Así que la promesa no es suficiente. Te voy a bendecir, pero tienes que cambiar tu carácter. Tienes que dejar de ser haragán. Tienes que ser perfeccionista. No puedes hacer las cosas a medias. Tienes que trabajar con el mejor material. O sea, todas esas cosas son importantes. Porque no se trata, hermano, de cantidad, se trata de calidad. Si vas a tener un negocio, que el lema de tu negocio sea: mi satisfacción va a ser su satisfacción. Algo así. O sea, yo voy a estar satisfecho hasta que usted esté satisfecho como cliente. Y si hay algo que no está bien hecho, yo voy y no voy a cobrar más, porque fue mi error en no hacerlo bien desde el principio. Pero hay gente que hace un trabajo y lo hace mal, y de ahí si lo llaman quiere volver a cobrar. ¿Usted cree que lo van a volver a contratar así? No. El buen empresario, hermano, va a aprender a perder sabiendo que después va a ganar. Mire, yo he tenido dos experiencias, he tenido muchas, yendo a comer a restaurantes. Me recuerdo que fuimos con unos hermanos a comer a un restaurante y estaba así medio oscuro el lugar. Y no me recuerdo qué pedí, creo que pedí unos tacos. Sí, unos tacos creo que pedí. Y de repente cuando doy la mordida, siento algo duro ahí, en los tacos. Dije, pues debe ser un hueso de la carne, ¿verdad? Me lo saqué, hermano, y lo puse ahí. Pero como estaba medio oscuro, no se veía muy bien. Y de ahí me le quedé viendo, hermano, y era un pedazo de tubería de plástico, PVC. ¿Cómo terminó en la comida? Y llamo a la mesera, hermano, y le digo, mira lo que encontré. Y voy a hablar con el manager y me dice, ay, sí, perdóneme, a saber cómo sucedió. Yo dije, por lo menos no me van a cobrar la comida. No, me la cobraron todavía, hermano. ¿Usted cree que yo voy a volver a ese restaurante? No. Con el perdón, no voy a decir el país de donde era el restaurante, pero era hispano el restaurante. Donde vendían tacos, no voy a decir el país de donde era. Para que no se ofendan los hermanos y digan que la tengo contra ellos. No. Y fui a otro restaurante. Y pedí un pescado.
Y me trajeron el pescado, hermano. Mire, casi me terminé todo el pescado. Casi me lo terminé todo. Ya cuando llegué a donde estaban los huesos, me di cuenta que estaba un poquito crudo todavía el pescado. Entonces no me lo comí. Pero ya casi, hermano, ya casi eran los huesos nada más. Y llega el mesero y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no se terminó el pescado? Es que quedó un poquito crudo aquí, mire. Ok, me dice, agarra el plato, se lo lleva. Al ratito llega el manager. Me dice, ¿qué fue lo que pasó? Le digo, no, todo está bien. No, es que me dijeron que su plato venía mal. No, pero está bien, no hay ningún problema. Porque pues, ya me lo había comido. Tampoco es de aprovecharse, ¿verdad? Hermano, me trajo postre y no me cobró. ¿Usted cree que vuelvo a ir a ese restaurante o no vuelvo a ir a ese restaurante? Entonces, ¿perdieron o ganaron? Mire, hay gente que trabaja mal porque podemos cometer errores. Y si le dice, mire, hizo mal su trabajo, sí, pero es que tengo que regresar y entonces le va a costar más. ¿Cuál es la mejor forma de publicidad para conseguir trabajos? Las referencias. ¿Usted cree que si usted le sale así a alguien, lo van a volver a contratar? Entonces, ¿quién perdió? Entonces Dios te dice, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, pero tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. Y hay gente que dice, es que Dios me prometió y no me ha cumplido. ¿Quién está fallando? ¿Qué le dijeron aquí a Eliseo? Te lo voy a dar, pero tienes que ver, le pusieron condiciones. Usted ha recibido promesas, ¿ya leyó las condiciones? Porque sí, hay promesas, hermano, hay promesas que ya no son condiciones, ya no trae condiciones, porque ya es una recompensa. Eso es diferente. Entonces ahí sí ya no hay condiciones. Mire, yo honestamente le digo, yo he servido a Dios y nunca lo he hecho por interés al dinero. Al contrario. Algunas veces he dado todo, me he quedado sin nada para la obra de Dios. Y nunca le he dicho, Señor, ¿cuándo me vas a dar dinero? ¿No? Ni le he pedido a nadie dinero. ¿Alguna vez le he pedido dinero a usted? ¿Una ofrenda de amor? ¿Verdad que nunca? Nunca. Ni le vengo tampoco así a seducir, es decir, siembre en este siervo de Dios y va a ver que le va a ir bien. Esas son estafas y son mentiras. Pero sí, se lo cuento como testimonio. Hace tiempo atrás el Señor me habló y me dijo, te voy a prosperar y te voy a bendecir económicamente. Allá no me puso condiciones. ¿Por qué? Porque es una recompensa. Porque estoy cosechando lo que ya sembré. Pero si es una promesa con condiciones, hay que leer las cláusulas. Sí, pero tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que, y te da todo lo que tienes que hacer. Tienes que tratar bien al perro, al gato, al cotorro. Todo. Entonces, fíjese que hay promesas que Dios le ha dado a usted, pero usted no las va a ver cumplidas hasta que usted obedezca las cláusulas. Tal vez Dios le ha dicho, tienes que pasar las escuelas bíblicas.
Tienes que venir a los ayunos, tienes que venir a las vigilias. Tienes que ir a evangelizar. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si no, ay, hermano, hasta la migra te va a aparecer donde no te imaginas. Y aunque tengas papeles, no te vas a librar. ¿Sí? Hay gente que está confiada y dice, es que yo tengo papeles. Sí, pero eso no es garantía. Y el que no tiene papeles, pero que está con la bendición de Dios, pasa como invisible. Tranquilo. Pero usted tiene que someterse a las leyes. Aprenda a manejar bien. Aprenda a tener, si tiene un carro, que todas sus luces estén funcionando. Haga los saltos correctamente. No vaya a velocidades excesivas. Después no le eche la culpa al diablo. Es que por culpa del diablo. No. Es por culpa suya, del yo. ¿Sí? Así le dijeron a Eliseo, ¿sí o no? Si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Ahora, dice el verso 11, dice, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Diciendo, se acabó aquí el Eliseo discípulo. Porque ahora voy a tener nuevos vestidos. Te tienen que cambiar vestiduras, hermano. Mira, cada situación que tú haces en el espíritu, te van cambiando vestiduras, te van cambiando vestiduras, te van cambiando vestiduras. Y eso es lo que la gente no ve. Y la gente solo ve y dice, ¿y aquel por qué está allá? Porque ya le cambiaron vestiduras. ¿Y yo por qué subía y de ahí otra vez abajo? Porque no te han cambiado vestiduras. ¿Qué hacían con Samuel? ¿Qué hacía Ana con Samuel? Vamos aquí al libro de Samuel. Mire, no puedo avanzar, hermano, quiero avanzar y no. Iba a hablar de la parucía y no he podido hablar de la parucía. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 18. Dice, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Mire, desde niño le pusimos su efod a Samuelito, hermano. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Cada año le traía una túnica diferente, más grande. ¿Por qué? Porque el niño iba creciendo. Hay algunos hermanos que desde que se convirtieron todavía siguen con la misma túnica, porque no han crecido. Sí. ¿Y sabes dónde se da cuenta uno el crecimiento? No es en que danzas, no. Es cuántos discípulos tienes. Porque algunos se llenan el pecho y decir, hermano, yo tengo 20 años de ser discípulo. ¿Y cuántos discípulos tienes? No, pues yo solito vengo a la iglesia.
Entonces, ¿dónde se va a manifestar tu crecimiento? Porque yo te lo he enseñado y te lo estoy recordando, no sé por qué te estoy recordando esto. Pero vamos al libro de los Hechos. Capítulo 9. Verso 17. Dice, y Ananías entró en la casa después de poner las manos sobre Saulo. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Qué más? Y tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Mire, en el instante se hizo discípulo Saulo. Ya estaba con los discípulos. Verso 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que desde que él empezó a ser discípulo, empezó él a ser discípulos también. Se iba a meter a las sinagogas a buscar discípulos. Porque cuando dice ahí que predicaba, hermano, no era nada más que predicaba en las calles. Está bien predicar en las calles, pero hay que hacer discípulos. Fíjese que a veces uso esta frase que usamos allá en el país donde yo nací, no sé si usted la entiende o no. Usamos pólvora en zanates. El zanate es un ave negra que por lo regular no se come. Con hambre pues uno se la come. No digo que no se puede comer, porque media vez se mueve y dejó de moverse, hay que comérselo, se puede comer. Hasta las serpientes se pueden comer. Pero normalmente esa ave no se come. Se llama zanate. Usted la debe conocer, tal vez con otro nombre, no sé con qué nombre lo conocerá. Entonces, el dicho es, no voy a desperdiciar una bala en algo que no me va a servir. Y a veces, hermano, está bien, evangelizamos y testificamos y todo, pero si no estamos haciendo discípulos, estamos fallando. No estamos haciendo un evangelismo correcto. ¿Por qué? Porque aquí el punto, hermano, es buscar a la gente y tener contacto con la gente. ¿Cómo se pueden hacer discípulos? Teniendo contacto con la gente. Entonces, cuando dice aquí que Pablo predicaba, ¿cuál era su objetivo? Hacer discípulos. Y luego dice, que después lo querían matar, verso 23, estamos en Hechos 9, 23, dice, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, porque les estaba quitando a los discípulos en las sinagogas. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Mire, cercaron la ciudad. Dijo, de aquí no va a salir Saulo, lo vamos a matar. Pero
¿Qué dice ahí? ¿Discípulos de quién eran? ¿De Ananías? ¿De quién eran esos discípulos? Mire, ya tenía su discipulado, hermano. Dice, sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Tú necesitas hacer discípulos, pero primero tú sé discípulo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ningún discípulo puede ser más grande que su maestro. Entonces el tener discípulos, mira, te va a empujar ¿a qué? A crecer más, a crecer más, a crecer más, a crecer más. Esto es fundamental. Ahora, cuando tú ya no estés en la vida de ese discípulo por X circunstancias, entonces ese discípulo va a poder crecer más que tú, debe de crecer más que tú. Así como tú debes de crecer más que tu maestro. Así que si por alguna circunstancia terminas allá en Latinoamérica, allá tú debes de llegar a desarrollarte más que tu maestro. Así que no es pérdida. No es pérdida. Y te lo digo esto de corazón, hermano. Te lo digo esto de corazón. No temas dónde vas a vivir en el futuro. No temas. Preocúpate en prepararte para que donde quiera que estés puedas ser un maestro y hacer discípulos donde quiera que Dios te lleve. Porque ese es el propósito. Mira, tu meta no es los Estados Unidos. Los Estados Unidos nada más pudo haber sido nada más un eslabón, un peldaño para que tú te prepararas para que de aquí Dios te lleve a otros lugares. Y algunos se los va a llevar voluntariamente. Algunos van a decir, miren, ya Dios me habló, ya estoy preparado, voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal país, ya Dios me habló, me confirmó, y vas a ir con esa bendición. Pero otros tal vez van a ir así enchachados. Pero eso no es vergüenza tampoco. ¿Cómo llegó José a Egipto? ¿Cómo llegó? Ahora, ¿qué hubiera pasado si José se queda en Israel? Se mueren de hambre. ¿Verdad que sí? ¿Quién estaba mejor? ¿Los que se quedaron y no lo llevaron como esclavos y se quedaron en la casa ya tranquilos? ¿O José, que fue llevado como esclavo a Egipto? ¿Quién estaba después, 13 años después? ¿Dónde estaba José 13 años después? Sentado junto al trono de Faraón, gobernando. Entonces, no te atemorices, hermano. No te atemorices. Que tu corazón no ande ahí angustiado y perplejo y diciendo, ay, hermano, ¿y por qué votaron por ese hombre? Mire lo que va a pasar. Porque ese hombre es lo mejor que le pudo haber pasado a este país. ¿Sí? Y la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. Si yo vivo en este país y yo voy a buscar lo mejor para este país.
Y óigame bien, y el hecho que yo tenga papeles y que sea ciudadano de este país, no me garantiza que yo me voy a quedar en este país. Porque si Dios me habla esta tarde y me dice, ¿sabes qué? Te vas a la Patagonia. Tal vez ni siquiera me despida de usted. Porque a mí no me va a detener, hermano, un documento. Usted tiene que entender eso. No es lo que nosotros querramos, es lo que Dios quiera. Y lo importante es que donde quiera que vayamos estemos haciendo la obra de Dios. ¿No? Mire, este hombre Eliseo no dijo, ¿y ahora qué voy a hacer sin mi maestro? Así dijo. No. Regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 2. Verso 13. Dice, también recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Mire, que el día que usted se vaya de este país o de esta ciudad, porque algunos se van a ir, y no piense en lo que está pasando, no, se van a ir porque está en el plan de Dios que se vayan a hacer la obra de Dios a otros lugares. Y esa es mi oración, que se preparen y que vayan a sembrar la semilla a otros lugares, a otros países, a donde sea, a donde Dios ha determinado que se tengan que ir, pero que se vayan bien, que se vayan con el manto de la doble unción. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen que ir a hacer cosas más grandes que las que se hicieron aquí. Esa es la realidad. Se tiene que hacer cosas más grandes que las que se hicieron acá, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, y no puedo continuar, pero que ya el tiempo se me fue, que cuando Eliseo toma el manto, regresa. El verso 14 dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Se da cuenta que ya no tenía que estar llamando a Elías? Mire, yo he tenido muchas experiencias, hermano, de personas que se van o se las llevan. Sí, porque a veces se les ha metido a saber qué cosas. Hemos tenido aquí personas en la congregación que se me han acercado a veces y me dicen, fíjese que ya me voy a ir, ya me voy. Yo les he dicho, no te vayas. No, es que ya no aguanto aquí, que no sé, no te vayas. Y se van. A las semanas o a los meses me están llamando. Ay, mire, ¿y ahora cómo le hago para regresar? Te dije que no te fueras. Y a otros se los han llevado también. Y ahí me están llamando. ¿Y ahora qué hago? ¿En dónde me congrego? Congregarte. Tú deberías de ir a ser discípulos allá. Esa es la razón por la que Dios te llevó a otros lugares. Así que, donde quiera que vayas, hermano, donde quiera que estés, si estás con el manto, vas a ver el respaldo de Dios. Pero ese sí ves cuando se va. Eliseo tenía que ver con sus ojos cuando Elías fuera ascendido. Y esa es nuestra visión ahora. Poner nuestros ojos donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque Él ya ascendió, ¿verdad?
Y nuestra fuerza, nuestra provisión, nuestra seguridad, nuestros recursos económicos, hermano, provienen de ahí arriba, no provienen de un país, ¿verdad? Así que usted bendiga al presidente de este país porque usted está en este país, usted tiene que bendecirlo, ¿verdad? No se deje contaminar, no se deje contaminar, ¿no?, por los noticieros, por los comentarios de la gente. Su corazón tiene que estar sano, tiene que estar puro, porque es usted un hijo de Dios, ¿verdad? Y usted no se va a mover a menos que Dios lo mueva, ¿verdad? Y si Dios no lo mueve de este país, aunque el presidente personalmente le mande el ejército, no lo van a poder sacar, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero si Dios decidió, ¿qué tiene que hacer? ¿Ponerse a llorar? No. Bueno, llorar humillado ante Dios sí, pero no de aflicción, no de aflicción. Y no se crea todas las noticias que salen por la internet y todo eso, hermano. No le preste atención a eso. Dios tiene un trato personal contigo y eso es lo que tú tienes que ver. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero el que pone su confianza en el Señor no le va a llegar a él. Aleluya. Así que aunque veas que digan, pero ya se fue aquel y ya se llevaron a fulanito, ya se llevaron, a mí no me va a llegar si Dios no quiere. Vamos a seguir hablando de la parusía y de cómo el apóstol Pedro nos exhorta y nos anima a vivir en estos tiempos de la parusía del Señor. Si no sabe de lo que es la parusía, vea las enseñanzas anteriores, donde hemos hablado un poco de la parusía, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque podemos venir a su presencia a rendirnos, a humillarnos, a prepararnos. Hoy es tiempo de preparación. Hoy es tiempo de preparación. Si tú necesitas, tú sabes que necesitas en tu vida espiritual consagrarte más a Dios, ven aquí al frente, ven a humillarte al Señor y dile: Señor, yo necesito consagrarme más. Yo necesito rendirme más. Yo necesito que mi yo se muera, Señor. Yo ya no quiero seguir gobernándome yo. Yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Yo quiero que tú reines en mi vida. Quiero prepararme más. Quiero limpiarme más. Porque el que está limpio tiene que seguirse limpiando más. Porque el que está sucio se va ensuciando más. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias. Porque podemos recibir el consejo de tu palabra y tener colirio en nuestros ojos para poder entender tu plan que tienes para nuestras vidas, Señor. Sabemos que nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Venimos a humillarnos ante ti. Queremos llegar a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que te teman, que te busquen, que se consagren, que con su vivir, con sus intenciones, con sus sentimientos, te glorifiquen, Señor. Te glorifiquen a ti.
Por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias, Señor. Y que tu Espíritu se derrame, se manifieste sobre nuestras vidas con gracia, con sabiduría, con temor tuyo, Señor. Temor hacia ti. Queremos más de ti, Señor. Queremos dejar la vida de pecado, queremos dejar la vida del mundo. Queremos vivir una vida para agradarte a ti solamente, Señor. Por medio de Jesucristo, recíbenos. Recíbenos. Recíbenos, Padre. Porque tú nos compraste y somos tuyos. Te pertenecemos, Señor. Tú nos compraste. Y ahora queremos vivir para ti y morir para ti. Por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, recíbenos, Señor. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.